¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El tercer vídeo, o cuarto, tercer vídeo de la serie de Car Market, ¿vale? De la serie completa, el curso a full completo de MKM, o Car Market. Hoy vamos a ver un aspecto súper interesante también, ¿vale? Un aspecto de puta madre después del de vender, que el de vender creo que sería el más, más importante, no, el que más le interesa a la gente. Pero bueno, el caso es que este va más o menos en relación con ese, ¿vale? Están ahí como que... así que te voy a dejar por aquí o por... Es que no sé, no me acuerdo por dónde sale, tío, la puta tarjeta. Por alguno de estos, ¿vale? Por aquí o por aquí. Te dejaré la tarjetita. No te la pierdas. Vale, hoy vamos a ver cómo invertir en Magic the Gathering, ¿vale? Porque hay un montón. Bueno, un montón a lo mejor me he pasado, pero hay formas, ¿vale? Hay formas de invertir en lo que viene siendo Magic the Gathering. En diferentes mazos, diferentes cartas, diferentes formas de actuar, de comprar. Vamos a verlo, ¿ok? La primera forma creo que es la más obvia y la más común, ¿ok? La que primera está ahí, pareja un poquito con la segunda, ¿eh? La que voy a decir luego. Y es el comprar una carta o comprar algunas copias de una carta que vemos que está subiendo o que se está jugando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, o por ejemplo que estén bajando, ¿ok? A ver, me voy a explicar mejor. Poniendo un ejemplo. El Green Tutor, ¿vale? Antes de M21, la única copia que había, que no me acuerdo... Vamos, era de expansiones... Legends, Antiquity... Cositas de esa, ¿vale? O expansiones perdidas de la mano de Dios. Ok, pues una copia estaba a 400 euros de mínimo, ¿vale? 400, 300 euros. Y ahora mismo el Green Tutor, pues de M21, de la otra, ha bajado un montón de precios. Pero sigue estando en un precio estratosférico, ¿vale? Por lo que viene siendo. De M21, mira, voy a buscarlo. La copia de M21 o las copias de lo que viene siendo M21 se han quedado a 5 euros de mínimo. Vale, ¿qué pasa con esto? Estas cartas ahora mismo están M21 en estándar y más o menos se pueden decir que son fresquitas. El Green Tutor va a subir, ¿vale? Dentro de... Yo digo que dentro de 1, 2 o 3 años, el Green Tutor verá otra vez que irá subiendo, ¿vale? Es lo que pasa con todas las reediciones, que siempre bajan el precio de las cartas al ofrecer más... Bueno, al tener más oferta, ¿vale? Lo dicho, Car Market se sostiene por la ley de la oferta y la demanda, ¿vale? Lo que no solicite demanda, pues bajará de precio, porque habrá mucha oferta y la gente pues se comprará, pero no se comprará tanto, ¿vale? Por lo que no tiene un precio muy elevado. O no tendrá un precio... Ya me entendéis, ¿vale? Ya me entendéis, sé que me entendéis. Pues lo que pasa con el Green Tutor es que de la poca oferta que había de esa expansión, ¿vale? Entramos en M21. Que M21, pues habrán salido... ahora mismo hay... Normal, ¿eh? Versión normal, cuidado. En Car Market, 2185 copias. Que tiene que haber más, seguro. Pero 2185 copias del Green Tutor normal. Luego del Green Tutor así con los bordes bonitos y su puta madre, 1398 copias. Del Green Tutor con la manita esta, el sello este que la base de promo, 113 copias. Y aquí estoy viendo el Green Tutor. El Green Tutor original era del Starter. Sí, del Starter de 1999. Vale, tenemos que del Starter, del primer Green Tutor que había, quedan 65 copias en el mercado. 65 copias. ¿Vale? Por eso estaba un precio tan elevado. Claro, pero ahora metiendo más de 4000 copias en el mercado, el precio ha decaído por los suelos. Pero ¿qué pasa? Es que esta carta se sigue comprando, ¿vale? Esta carta es buena, esta carta en Commander mete cañita, coño, mete cañita y se juega. ¿Vale? Y esta carta pues se está comprando. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de un año, 2 años o 3 años, la carta va a subir. Y ahora, ¿dónde entra el invertir aquí? ¿Vale? ¿Dónde podemos invertir nosotros aquí? Podemos comprar, yo qué sé, están a 5 euros. Pues vamos a poner 20 euros, 30. Vamos a comprarnos 6 copias o 4. Sabemos que esas copias, como son de una carta que se juega, que no ha caído en el olvido, ¿vale? No le ha pasado como el Opal Mox. ¿Vale? El Opal Mox
se jugaba a saco y después del baneo casi no se juega. O no se juega nadie, ni siquiera se compra. Cartas que tienen una reedición así van a subir en un año, en 2, en 3. ¿Vale? Así que la manera más simple de invertir aquí es comprar algunas copias. Y sabemos que con el tiempo vamos a rentarlas. Van a subir de precio y las podemos vender. La segunda forma, cuidado. La segunda forma quizás es algo que muchos estén a favor, otros en contra. Y no es la especulación, ¿ok? Que eso llegamos luego, eso llegamos, sé que queréis. La segunda forma es comprar a cantidad. ¿A qué me refiero con esto? Comprar lotes, por ejemplo, de tiendas que vayan a cerrar, o de tiendas que estén cerrando, de tiendas... Bueno, no solo de tiendas, ¿vale? También de gente. Pero aquí prima algo muy bueno de Car Market. Vale. Aquí prima algo muy bueno de Car Market. Y es que cuando nosotros hacemos una venta, siempre sacamos algo del envío, ¿ok? Con ese dinero extra que nos da Car Market, siempre sacamos un poquito del envío, que se agradece. Ok, pues algo que estoy diciendo es comprar, imaginar, un lote de 40.000 cartas comunes e infrecuentes, no hace falta mucho. Y algunas raras omitidas que irán por ahí. Ok. Ese lote a... ¿Vale? Un lote que a lo mejor nos puede salir a 30 euros, 35, 25. Y compramos pues 40.000 cartas comunes e infrecuentes. ¿Vale? Y me diréis, ¿yo qué tiene que ver esto? Tío, ¿qué tiene que ver lo que me has dicho antes del envío con la mierda esta? ¿Vale? Y es que podemos vender a cantidad, podemos revender el lote más caro, bueno, revenderlos en mini lotes, y podemos sacar a lo mejor el doble, que está bien. Pero ahora voy a relacionarlo con lo que he dicho antes, ¿vale? Con lo que sacamos del pequeño envío de Car Market. Y a lo mejor te vienen cartas, ¿vale? Cartas super random, que ni se juegan, ¿vale? Y tú dices, ¿para qué coño quiero esto? De verdad, ¿para qué coño lo quiero si no se va a comprar? Mentira, pues te digo yo que se compran. Se compran por experiencia, ¿vale? Siempre está la típica persona, por favor es Maggi. Siempre está la típica persona que se hace un mazo de ranas para Pauper, un puto mazo de demonios para Modern, o cositas así, ¿vale? Cosas random. Y siempre están los jugadores random, ¿vale? Que le dan esa vida al juego. Que están ahí y te van a comprar esas copias. Y juntándolo con los trucos que te dije la otra vez del otro vídeo, te lo compran. Y acabo sacando a lo mejor de ese pedido 5 euros por ahí. Que por cierto, si no viste los trucos, muy mal, ¿eh? Porque no sabes ni de qué estoy hablando. Te lo voy a dar por aquí el vídeo. Y ese es el segundo consejo, ¿vale? Siempre hay gente haciéndose mazos de ranitas, mazos de sátiros, mazos de lo que sea. Y de Commander, ya no te digo nada, de Commander ya te puede hacer también cosas random. Conclusión, que te lo compran. Te lo compran todo, o casi todo. Mi tercer consejo. Pues mira, mi tercer consejo tampoco es muy complicado. ¿Sabes que Commander Legends, pues es la nueva expansión que ha salido? Pues está ahora mismo de moda, está ahí toda la gente comprando Commander Legends. ¿Veis esta puta línea de aquí? ¿Vale? Mi único hecho, ¡boom! La virgen. Una manera de invertir sería haber comprado las cajas justo cuando salió, que estaban a 92, y a lo mejor están a 110, 120. Y revenderlas y sacarles 30 euros cada una. Es una opción. ¿Vale? Como hacen grandes tiendas. Esto te lo digo si eres un cabrón con dinero, ¿vale? Este consejo es si tienes dinero, si tienes bastante dinero. Yo no tengo, así que yo no suelo usar el truco este. Aquí me quedo, no tengo tanto dinero. A ver, yo sé que toca ahora. Yo sé que toca ahora. Hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no le gusta, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora en punto, ¿vale? En el cuarto punto, y es la especulación. Esto hay gente a la que le gusta, a la que no le gusta, y es que como dije en el vídeo anterior, que por cierto te lo dejaré por aquí, que es una reflexión bastante interesante, es que hay dos caras de la moneda, ¿vale? Es el ver la cara B de las cosas, ¿vale? La cara B de la moneda. Pongamos que especulamos con una carta que se esté jugando ahora. Mira, no me acuerdo ni el nombre, ¿vale? Pues es que no la voy a buscar, que no me acuerdo ni el nombre. Pero es la carta esta de Commander, que tiene combo con otra carta. Ok. Pues pongamos que sale Commander Legends y compramos del mercado el 70-80% de las copias más baratas que veamos de esa carta. En total, 1.500 o 2.000 copias. Bueno, una inversión brutal, pero brutal en ello. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que esa carta pues suben de precio, ¿vale? Es lo que ocurrió con la Blood Moon, ocurrió con el Exarca, ocurrió con las Fetches en su momento. Y es que esto es un mercado europeo, ¿vale? Y Star City pues vio el precio de las Fetches aquí y dijo,
lo que saco. Vale, Star City aquí metió una mano increíble. Vale, y no lo culpo porque no es ilegal. No es ilegal hacerlo. Que sí que es una putada que tú veas la fecha a 5 euros y el siguiente día estén a 20. Ok, pero es que no es ilegal. Y sí, lo tengo que meter en el vídeo porque es una manera de invertir. Es más, y es la más rentable que hay, sin duda. Tienes que poner tu pasta, tienes que darle ahí a saco, pero es la más rentable que hay. Es de la que más dinero vas a sacar. Obviamente yo no he hecho nunca un... Joder, a ver si lo digo ahora. Una especulación, ¿vale? Nunca lo he hecho porque requiere de un montón de pasta, un montón de dinero. Pero es cierto. A ver, es de lo que más dinero acaba sacando, al fin y al cabo. Que sí que hay que saber hacer la especulación de la carta, hay que hacer unos estudios detrás. Ok, yo digo lo mismo, nunca he hecho una especulación. ¿Vale? Imaginad que yo sé más del tema, y me compro la mayoría de las copias del bicho este que he dicho antes, que tenía combo. ¿Vale? Que creo que salió de mínimo a 20 euros o por ahí. Y yo al comprar la mayoría de las copias baratas, pues se pone a 60, 70 euros. Y luego, pues ¿qué pasa? Pues que las empiezo a vender yo al precio que yo quiera. Y empiezo a comprar las copias de la gente que se pone por encima de mí. ¿Vale? Si yo las tengo a 75 euros, a lo mejor hay alguien con una copia o dos que la pone a 70 euros. Pues comprar esas copias, ¿vale? Una especulación no es solo el comprarlas y ya está, ¿vale? Es el tener un estudio, ¿vale? Y ir vigilando el comprar las copias que están por encima para que la gente pues te compre a ti las tuyas al precio que tú las has puesto. ¿Vale? Tus 1500, 2000 copias. ¿Qué pasa con esto? Pues que a los jugadores, y yo, a ver, como he dicho, eso es la cara de la moneda. A los jugadores, pues le toca a los cojones bastante. A los jugadores, una carta que veían a 19 euros, pues la tienen que comprar a 70 ahora. Pero dicho, es legal y se puede hacer. Si tienes pasta, la puedes hacer. Y hasta aquí el vídeo. Hasta aquí el vídeo. Y te amo la 2. Suscríbete. Y me hacen un favorcito a mí. ¿Por qué? Porque te estoy enseñando las reglas del juego, tío. Soy el puto admin del juego, te estoy enseñando las reglas. Te estoy enseñando los comandos del juego. Y yo te estoy enseñando los putos trucos del juego. De verdad, regálame una suscripción, ¿vale? Porque se vienen cosas guapas en la serie esta de Card Market. Y estoy seguro que no te lo quieres perder. Así que... suscríbete, compártelo y comenta. Te dejaré por aquí la tarjetita para que lo hagas rápido y simple. Y bueno, pues no hay mucho más, gente. Adiós.